¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a participar en la Feria Nacional de la Vivienda Online. Es un evento muy importante, de gran nivel, y no solo para Ecuador, sino para toda Latinoamérica, ya que Ecuador es uno de los países que están siempre en la vanguardia en los temas de construcción y ingeniería estructural. Y estoy obviamente muy contento porque me invitaron a participar. Estoy de la mano con la empresa Cedemi, que es una empresa líder en el mercado en Ecuador. Es una empresa que tiene una extraordinaria calidad, un compromiso con los clientes, con las entregas, cumplir los tiempos, etcétera, pero sobre todo una extraordinaria calidad humana. Muchas gracias a todo el equipo de Cedemi que me ayudó, sobre todo al ingeniero Esteban Proaño. Pues bueno, vamos a iniciar con esta plática. Esta plática voy a hablar acerca de las ventajas del uso del acero, de la estructura metálica, sumado con las nuevas tecnologías. Esto para edificios de gran importancia, pero también aplican para edificios de vivienda de tamaños menores o medianos. Entonces, vamos a empezar con la introducción. Es muy importante mencionar que en la ingeniería estructural actual tenemos nuevos retos. ¿A qué me refiero? Cada vez el planeta ha presentado nuevos eventos como es la parte sísmica, de huracanes, tipos de suelo, etcétera. Pero hay otros temas también como son el tema social, económico, el tipo de suelo, bueno, muchos aspectos que hacen que nosotros como ingenieros estructuristas tenemos que buscar nuevas alternativas, nuevas opciones y no conformarnos o quedarnos con las soluciones que hemos usado durante muchos años. Hay que buscar unas nuevas soluciones. Vamos a hablar, ¿sí?, de cuáles son unos de los factores principales que nos han llevado al uso de la estructura metálica como solución estructural junto con estas nuevas tecnologías. Vamos a hablar un poco de los sismos. Ahorita voy a hablar un poquito más detallado de este tema, pero últimamente, como hemos visto en distintas partes del mundo, se han presentado sismos en lugares donde no existían sismos. Hay zonas como en las islas Caribe, por ejemplo en México, en la Ciudad de México, muy cercano, hubo un sismo de magnitud 7, que la verdad no fue tanto la energía, pero estuvo muy cercano y creó muchos daños, pero jamás se presentaban sismos así, ¿no? Entonces es un tema, la verdad, que tenemos que poner mucha atención. Actualmente los proyectos arquitectónicos, con las nuevas tecnologías, los programas, la verdad es que cada vez las estructuras son más complejas, más irregulares, cosas más arriesgadas que en estructuras de hormigón normalmente no se pueden lograr. Hay aspectos económicos y sociales. En la actualidad requerimos de viviendas, obviamente más rápidas de construir, eficientes, con el control de calidad es muy, muy importante, que nos hacen llegar a soluciones, por ejemplo, con la estructura metálica. También la velocidad de construcción es muy importante. En la actualidad, bueno, el dinero, obviamente, entre más rápido hagamos la construcción, más rápido recuperamos la inversión. Y otro tema es el medio ambiente. Hay muchas estructuras actualmente, por ejemplo, las certificaciones LEED, que al usar estructura metálica nos dan bastantes puntos, ya que se usa material reciclable, hay varios temas, y la verdad es un tema que ayuda muchísimo. Voy a hablar un poquito de la parte sísmica, que es fundamental porque el uso del acero tiene grandes ventajas. Bueno, los sismos sabemos de dónde vienen, los movimientos de las placas tectónicas, y como lo comenté en un inicio, se han presentado en los últimos años sismos en lugares donde no había, o sismos de magnitudes muy, muy importantes. En la gráfica de la derecha presento obviamente la gráfica donde se muestra las magnitudes en la escala de Richter, y es muy importante mencionarlo porque es una escala logarítmica. Entonces, una diferencia de un sismo de 2 con respecto al 3, la diferencia no es mucho. Pero ya si hablamos, por ejemplo, de un sismo de 6 a 7, la diferencia es muy importante, y de 7 a 8 y viceversa, la cantidad de energía es muchísima. Entonces, se han presentado sismos en los últimos años con magnitudes bastante grandes, por ejemplo, en Chile, más de 9, ¿no? Entonces, pues bueno, es un tema bastante complicado. Voy a dar una explicación muy rápida para entender por qué es tan importante el sismo. Espero que sea lo más claro posible, pero voy a hacer muy rápido cómo diseñamos. En este lado de la derecha estoy presentando una gráfica, estoy suponiendo un edificio, bueno, una estructura, 2 columnas y una trave, en el cual cuando nosotros diseñamos por sismo,
Cuando viene la fuerza sísmica, lo que se mueve es el suelo, pero matemáticamente es exactamente lo mismo que se mueve el suelo que aplicar unas fuerzas en cada uno de los niveles. Esa es una fuerza sísmica. ¿Cómo calculamos esa fuerza sísmica? Por la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. La masa es el peso del edificio y la aceleración es la aceleración del sismo, el terreno, cómo se está moviendo. ¿Qué utilizamos? Bueno, aquí puse un ejemplo, por ejemplo, un espectro de diseño, ¿sí? En el cual se muestran en la parte de las horizontales de las X es el periodo del edificio y en la parte de arriba es la aceleración del suelo, ¿sí? Entonces, nosotros entramos con el valor del periodo del edificio, que es el tiempo que tarda el edificio de su posición inicial, moverse a la derecha, a la izquierda, regresar a su posición inicial, eso se le llama el periodo. Entonces, un ejemplo, un edificio aproximadamente de 20 niveles tiene, vamos a decirle, un periodo de 2 segundos. Entonces, para obtener la fuerza sísmica, yo entro en la gráfica de 2 segundos, me voy a la gráfica que corresponda y obtengo la aceleración, que es la que meto a la fórmula, con el peso del edificio y obtengo la fuerza sísmica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que hay varias formas de reducir esa fuerza sísmica. Uno es con la llamada ductilidad, que ahorita voy a explicar qué es, y otro es el amortiguamiento. Entonces, voy a poner un ejemplo. Este es un edificio cual yo tengo una estructura que le pongo una fuerza sísmica, en el cual tiene un periodo de 2 segundos, tengo el peso del edificio y la aceleración, yo entro con mi gráfica y obtengo una aceleración, tengo una fuerza sísmica. Entonces, ¿qué me dice el reglamento? Bueno, en esta curva, se ve hasta arriba la curva color morado, que es la curva que es un espectro elástico, es la fuerza sísmica tal cual ocurre en el sitio. Entonces, ese le llamamos espectro elástico, en el cual, si yo obtengo mi peso del edificio y esa aceleración, imaginemos que esta fuerza es igual a 100, ¿no? Esta fuerza lateral, yo estoy pensando que es igual a 100, que es la masa por la aceleración, ¿sí? Ese es el espectro elástico. ¿Qué dice la norma? Bueno, tú puedes reducir ese sismo a través de un factor R. Ese factor R, ¿qué es lo que es? Le llamamos una medida de la ductilidad. Una estructura convencional, sea de hormigón, de estructura metálica convencional, tiene la capacidad de disipar energía. Aquí, bueno, todos los materiales tienen capacidad de disipar energía. ¿Qué significa? Que se disipa a través de energía cinética potencial, es decir, cuando se mueve el edificio durante el sismo, ese movimiento es energía cinética potencial, temperatura, todas las estructuras tienen capacidad de disipar esa energía, absorber esa energía. Por lo tanto, una estructura convencional se diseña con un R de 3, que es la norma de Ecuador. Por lo tanto, yo divido esa fuerza sísmica, ¿no?, entre 3, ¿no? Que la fuerza, esa es con la fuerza con la que yo voy a diseñar. ¿Qué pasa? ¿Qué me dice la norma? Que tú puedes seguir aumentando de tal manera que puedes utilizar un factor R, perdón, aquí no es Q, es R igual a 8. ¿Sí? Entonces, en vez de diseñar con 33, que lo que es con esta parte, diseñó la fuerza sísmica entre 8, que es 12.5. Y bueno, diríamos, bueno, ¿y qué pasa con esa fuerza sísmica? O sea, ¿dónde se va? Nada más de reducirla. ¿Por qué? No, nada más con el lápiz se reduce, pues no. ¿Qué pasa? Que hacemos que la estructura disipe energía en lugares específicos. Aquí marqué este marco, le puse 2 lugares, unos círculos verdes, en el cual significa que en esos sitios permitimos que la estructura trabaje en el rango no lineal. ¿Qué es el rango no lineal? No sé si les ha tocado cuando toman un clip, por ejemplo, y ese metal, lo movemos y de repente ese clip lo empezamos a dar vuelta. De repente ese clip no se rompe y se vuelve como chicloso, vamos a llamarlo, pero no se rompe. Ya no toma fuerza, pero es muy, se vuelve como plastilina, como muy chicloso. Entonces, ¿qué pasa? Que ese clip, ese metal, ya se está deformando en el rango no lineal. Cuando yo tengo el clip y lo muevo poquito, lo suelto y regresa a su posición inicial. Pero cuando ya lo muevo y lo empiezo a mover, se empieza a comportar, lo llamamos en el rango no lineal o comportamiento plástico. ¿Qué significa? Que yo en ciertos lugares del edificio, yo permito que el material trabaje en el rango plástico o no lineal. ¿Eso qué significa? Que se llamen las articulaciones plásticas o rótulas plásticas. Esta es una foto de una trave metálica en el cual exactamente después de la columna se forma esta articulación plástica. ¿Cómo se ve? La placa superior y la placa inferior
se dañan, es decir, el acero se comporta en el rango no lineal, exactamente en esas posiciones de la estructura, en el cual, ¿qué van a hacer? Van a disipar energía, van a absorber energía, van a disiparla, ¿y qué pasa? Que ahí hacen que la estructura no se caiga, se vuelve una articulación, la estructura no se va a caer, va a absorber energía, las personas van a estar sanas y salvas, pero al final del día, ¿qué fue esto? Fue un daño. Por lo tanto, después del sismo, esa estructura, pues obviamente ya no funciona, cumplió su fin de dejar que las personas no fallecieran, ¿no? Porque no se cayó el edificio, pero hubo un daño. Entonces, esa es una manera de reducir la fuerza sísmica con ese factor R. En lo particular, a mí no me gusta usar eso porque, obviamente, si yo voy a invertir en una estructura, un edificio, y después de un sismo se va a dañar, pues obviamente que eso no es adecuado. Otra manera de disiparlo es a través del amortiguamiento. Entonces voy a hablar un poquito rápido de lo que es el amortiguamiento para que quede un poco claro. Bueno, el enfoque tradicional en el que usamos todos los edificios, en todas las normas, es obviamente en la combinación de la resistencia y de la ductilidad. La ductilidad es lo que hablamos ahorita, los factores R. Eso es lo que es el diseño convencional. Entonces vamos a hablar ahora de otro nuevo enfoque. Es un enfoque energético. Vamos a verlo de esta manera. Esta es una ecuación en la cual E1, que es la energía de ingreso por el temblor, es decir, la energía sísmica, es igual a la suma de estas energías que se tienen que disipar en una estructura, que obviamente uno le llama la energía cinética, la de energía, le llamamos de deformación elástica, LS, energía potencial. Estas son las dos energías que cualquier estructura pueden disipar sin ningún problema. Hay otro que se llama el amortiguamiento. ¿Qué es el amortiguamiento? Es de esa estructura que puede absorber esa energía, ¿no? Cuando le pegamos algo a un saco, por ejemplo, que está como un saco de box, por ejemplo, le pegamos y se tiene la capacidad de absorber, tiene amortiguamiento. A que si le pegamos algo duro, probablemente no tiene amortiguamiento, ¿no? Ese es más o menos ese concepto de amortiguamiento. Igual un amortiguamiento de auto, cuando se mueve el auto, obviamente tiene la capacidad de amortiguar. Esa es la energía de amortiguamiento. Y el otro es la energía de ductilidad, que es la que ya hablamos, que se absorbe a través de comportamiento no lineal plástico, que al final es daño. Entonces, el enfoque tradicional, ¿qué nos dice? Bueno, esta energía se va a disipar con las energías normales, el amortiguamiento, todas las estructuras varía, en una estructura de metálica es del orden de 2%, en estructura de hormigón sabemos que es el 5%. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayor cantidad de energía la utilizamos que se disipa a través de la ductilidad, es decir, con el factor R, en el cual utilizamos estructuras que absorban esa fuerza sísmica con el factor R. Entonces, ahora, ¿cuál es el nuevo enfoque? Bueno, vamos a bajar esa energía de ductilidad, que no exista daño en la estructura, y vamos a incrementar el amortiguamiento. ¿Cómo se incrementa ese amortiguamiento? Bueno, aquí se ve la gráfica. Esta es una gráfica, es un espectro, la roja es el espectro elástico, y al ponerle amortiguamiento suplementario, aquí se ven los distintos porcentajes de amortiguamiento, considerando que es el 5%, una estructura de hormigón, por ejemplo, que tenga el 5% de amortiguamiento, esa es la gráfica roja. Si yo le agrego amortiguamiento adicional, si llego al 7.5, va bajando la fuerza sísmica, es decir, que si yo llego a un 17% de amortiguamiento, llego a la curva más baja, es decir, que la fuerza sísmica es menor. Yo entro, como por ejemplo, en un edificio de 2 segundos, si llego con rango elástico, tengo 0.25, vamos a decirle, y si tengo un 15% de amortiguamiento, bajo a 0.15, ¿no? Entonces, es la otra manera de reducir la fuerza sísmica que me hace que la estructura no se dañe. Entonces, pues bueno, ¿de qué nos sirve este tema también? Bueno, que estamos bajando la fuerza sísmica por el amortiguamiento. ¿Y cómo aumentamos ese amortiguamiento? A través de algunos dispositivos, ya le llamamos amortiguadores sísmicos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este sistema? Que en el peor de los casos que tuviéramos un edificio con amortiguadores sísmicos, aisladores de base, y el sismo fuera muchísimo mayor que la estructura, que el sismo de diseño, estos amortiguadores se podrían dañar, ¿sí? Se podrían dañar. ¿Y qué pasa con la estructura? Que la estructura está sana, está perfecta y puede todavía tomar energía de deformación con el factor R. Por lo tanto, tenemos como dos líneas de defensa, es decir, es un edificio más seguro porque además de que tenga los amortiguadores que son los primeros que toman la fuerza sísmica, todavía tenemos la estructura que está sana y puede todavía tomar mayores fuerzas sísmicas. Entonces,
Hay algunos, voy a mostrar algunos de los elementos elementos que podemos colocar en las estructuras para incrementar el amortiguamiento. Número uno son los ADAS, son las estructuras que fueron de las primeras ya hace algunos años. Estos elementos ya están obsoletos, ya no se utilizan. Y ese es el trabajo histerético de las placas, que es lo que hablábamos del comportamiento no lineal, pero a través de fuerza cortante. Hay unos amortiguadores viscosos, que obviamente puse aquí la marca Taylor, pero ya hay muchísimas marcas que son amortiguadores igual como los autos, que son a través de un fluido que pasan de una cámara a otra cámara a través de algunos agujeros, y depende del fluido, su densidad, cuánto absorbe la energía sísmica. Hay algunos que son de materiales elastoméricos, que pueden ser tanto algunos amortiguadores como los aisladores de base. Hay unos que son de fricción, también pueden ser amortiguadores o aisladores de base. Y quise mencionar esta parte que son los buckling restraint braces, los llamados contraventeos restringidos al pandeo, que son de trabajo histerético, pero en vez de fuerza cortante sea carga axial. Quiero ampliar un poquito este tema porque estos elementos son la nueva tecnología que se está utilizando, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un sistema muy sencillo, que es con materiales conocidos y son muy económicos. Bueno, aquí les pongo unas gráficas, por ejemplo, las dos gráficas de la izquierda, son fotos de edificios con amortiguadores viscosos. Este es uno muy pequeño, y aquí es un edificio muy alto en Torre Mayor, en la Ciudad de México, que son amortiguadores bastante grandes. En la foto central tenemos un aislador tipo HADAS, que son estas plaquitas que trabajan a cortante. Este contraventeo se mueve con respecto a la trave y trabajan a cortante, y ese es como disipan energía. Del lado derecho está un aislador de base, que se utilizan en las bases de las columnas con la unión con la cimentación, que es lo que hacen que disipan energía y obviamente funcionan, sobre todo para edificios de poca altura, y en que lo que hacemos es mover el periodo del edificio. Y en la foto de abajo tenemos un buckling restraint brace, que si se fijan es un tubo, como un contraventeo normal, una riostra normal. Voy a hablar un poquito más de estos elementos. ¿Qué es un BRB o contraventeo restringido al pandeo? Aquí pongo cómo funciona. Imagínense que esta es una placa de acero. Vamos a hablar de cierto número de centímetros, 5 centímetros, y le aplicamos una fuerza de tensión. Obviamente, esta fuerza de tensión lo que hace es que primero llega al rango elástico, como les comentaba. Si le soltamos esa fuerza de tensión, regresa a su posición inicial. Si seguimos aplicando esa fuerza de tensión, se comporta en el rango no lineal o rango plástico, en el cual se empieza a deformar, se vuelve como chicloso, ¿no? Y este es su comportamiento. ¿Qué pasa si esta misma placa yo le aplico en vez de tensión una fuerza de compresión? Es una placa tan pequeña que lo que pasa es que esta placa se va a pandear. No tiene la capacidad de tensión comparado a la compresión, es muy diferente por el efecto de pandeo. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico una restricción a la mitad? La longitud de pandeo se reduce a la mitad, entonces presenta mayor capacidad. Y así, si le voy aumentando más restricciones, de tal manera que si yo le restringo a cierta longitud, en la cual estas longitudes de pandeo son tan pequeñas, ¿sí?, que es un pandeo de muy baja magnitud, en el cual la fuerza de tensión y compresión serían las mismas. Este sería el comportamiento de la gráfica. Tengo tensión, voy a la derecha en el comportamiento lineal, le aplico compresión, rango elástico, viene inelástico. Y empiezan a subir y se empiezan a formar estos ciclos, estos loops, le llamamos estos ciclos histeréticos, que lo que hacen es disipar energía. Entonces, ¿cómo logramos ese arrastramiento para que esta placa no se pandee? Bueno, aquí se ve un corte de un BRB, en el cual esta es una placa de tensión, la cual la abrazamos con concreto. Este es un corte transversal. Este concreto no va a trabajar con la placa, solamente imagínense que la vamos a abrazar para evitar el pandeo. Por lo tanto, hay un material entre el concreto y el acero que evita que trabajen en conjunto, para que únicamente el concreto detenga el acero para el pandeo. Y posteriormente cubrimos este concreto con un tubo comercial. Entonces, al final es como mostré en la foto anterior, es un tubo normal, se ve como un contraventeo normal, el cual es un tubo comercial, puede ser de 6, 8, 12 pulgadas, y adentro es la placa que está fluyendo y está absorbiendo energía sísmica. Esto es como funciona el BRB, y este es un sistema bastante económico comparado con un amortiguamiento viscoso o un aislador de base. Estos son ejemplos de algunos edificios que están ya con BRBs. Esa es la planta de Audi en México. Estas son unas torres, esta es en Acapulco, es en la Ciudad de México. Aquí se vería, es la foto de cómo se ven
los BRB, que la verdad se ven como una diagonal común y corriente. Bueno, ahora vamos a detalle de los proyectos arquitectónicos. Como se ven en las fotos, ya realmente la arquitectura actual en muchos países se están haciendo edificios muy, muy bonitos, la verdad, desde el punto de vista artístico, funcional, pero este tipo de estructuras, la verdad, hacerlas con hormigón se vuelve algo demasiado complejo. Solamente algunas zonas se pueden hacer. Por lo tanto, para estos casos, en su mayoría, se puede resolver con estructuras metálicas, estructuras de acero, que esa es la gran ventaja. Otro tema importante es el control de calidad. La verdad es que cuando hacemos estructuras de hormigón, en ocasiones el hormigón se mezcla en sitio, no se tienen los controles de las cantidades adecuadas del cemento, de agua, etcétera, y la calidad en ocasiones no es tan buena, o simplemente cuando se traen los camiones con el hormigón para colar, no se tiene el cuidado del bombeo. O sea, hay muchos factores que pueden afectar a la calidad del concreto. Por lo tanto, ¿qué pasa con la estructura metálica? Número uno, las tolerancias. La tolerancia en la fabricación y obviamente en sitios de más o menos 3 milímetros, es decir, que una estructura no puede venir con una diferencia de más de 3 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Que en las obras el control que es muy bueno, las distancias son las mismas, las traves miden lo que deben de medir y obviamente es muy adecuado. ¿Qué pasa con una estructura de hormigón? Pues si la columna la tenemos de 80, pues probablemente en sitio quedaron de 83, de 79, o sea, ahí hay más tolerancia, normalmente es más o menos 3 centímetros. Entonces, la diferencia es bastante importante. Al utilizar materiales prefabricados, como es la estructura, el acero, los tornillos, podemos garantizar las propiedades de estos materiales. Desde un inicio sabemos su FY, su modo de elasticidad, su FU, que es su esfuerzo de fluencia, su esfuerzo último, la resistencia de los tornillos a cortante, todo eso ya lo tenemos bastante garantizado. Sin embargo, con una estructura de hormigón hay que hacer las pruebas, y a ver si cumplió con la calidad, etc., etc., ¿no? Otro tema es la fabricación en la actualidad con la estructura metálica, todo es a base de control numérico de robots, lo que garantiza que las traves, las columnas, los agujeros, todos llegan exactamente, normalmente llegan con una medida correcta, sin ningún problema, porque todo es a base de robots, ya no está la mano del hombre que a veces comete errores, ¿no? Otro tema importante es que al ser piezas tan ligeras, prefabricadas, numeradas, la verdad es que el ensamble o el montaje que le llamamos es bastante sencillo y muy rápido de construir, y ya sabemos dónde va cada elemento y no tenemos problema de errores. Adicionalmente, ya con el software que tenemos en la actualidad, que todo es la tecnología BIM, que todo es en 3D, en el caso de estructuras metálicas, los programas, sobre todo el Tecla, por ejemplo, en ese programa se modelan todas las traves, todos los tornillos, todos los agujeros, todas las soldaduras, de tal manera que las probabilidades de error en obra son muy bajas porque todo ya está perfectamente estudiado, y esto nos ayuda a ver interferencias con instalaciones, la verdad es que esta tecnología sirve muchísimo para el caso de estructuras metálicas. También se utiliza para hormigón, pero en la estructura metálica nos ayuda para detallar todos los tornillos, soldaduras, etcétera. Eso es lo que hablaba del control de calidad. Ahorita todas las máquinas ya son de control numérico, son robots. Aquí está gráfica de cómo es el modelo del Tecla, ya está todo perfectamente modelado, y obviamente eso llevado a la práctica, pues bueno, nos hacen estructuras muy rápidas y eficientes con un gran control de calidad. Otra de las ventajas de la estructura metálica, vamos a hablar, por ejemplo, de los claros, las distancias entre columnas. En estructuras de hormigón, pues normalmente tenemos eficiente, pues a lo mejor máximo, yo creo 8, máximo 10 metros, porque sabemos que el alto de la trave de concreto es aproximadamente, claro, entre 10, es decir, si yo tuviera una distancia entre columnas de 10 metros, aproximadamente la trave es de 90 centímetros o 1 metro, entonces son traves muy, muy, muy peraltadas. En el caso de la estructura metálica, pues bueno, su claro eficiente va desde 7 a 14 metros, con traves de menor peralte. Entonces, al tener menos columnas, eliminamos tanto el material de esas columnas, tenemos más espacios y ahorramos en cimentaciones, fundaciones. Eliminamos materiales. Se logran unos espacios más amplios entre columnas, departamentos más amplios, ¿no?
Las alturas libres, no es lo mismo tener un departamento que tenga una altura de 2,40 m que uno de 2,60 o 2,50. La verdad es que en estructuras metálicas las alturas de las traves son menores, por lo tanto logramos alturas mayores, son mayor confort, o en ciertos casos, al tener menor traves, podemos bajar las alturas de entrepiso y poner un piso más, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de las traves. Las secciones de las columnas también son mucho menores, son muchos edificios. Normalmente en un edificio, vamos a hablar de un edificio de 20 niveles, en una estructura de hormigón estamos hablando columnas de hormigón de a lo mejor de 80 centímetros a 1 metro por 1 metro, por ejemplo. En el caso de estructuras metálicas las tenemos de 60 centímetros, 40 centímetros, entonces las secciones de las columnas son bastante menores, lo que a veces nos hacen tener más área vendible, una estética mejor en cada departamento al tener columnas de secciones menores. También, en ocasiones por arquitectura, las terrazas siempre, la parte exterior siempre quieren volados muy grandes. En el caso de hormigón, se pueden hacer con unas traves muy grandes, y en el caso de estructura metálica, se pueden lograr grandes volados con elementos muy pequeñitos, lo que da, la verdad, una visual muy hermosa de los edificios. Y, como comenté, con las formas que piden actualmente los procesos arquitectónicos, que a veces son curvos, una estructura con estructura metálica se puede hacer a base de armaduras, se pueden modelar, se pueden cortar las placas de tal manera que se pueden lograr varias formas complicadas con estructura metálica. Otra parte fundamental es los tiempos de construcción. Normalmente una estructura, el tiempo de construcción se reduce del orden de 50%, 40%, es decir, si una obra en hormigón se tarda 1 año, una estructura metálica se va a tardar 6 meses, 7 meses. Entonces, ¿qué es lo que implica? Número 1, que se ahorra, la verdad, la mitad de tiempo en costos de la obra. A veces los desarrolladores no toman en cuenta eso, pero el tener un año de personal de supervisión, casetas en la obra, laboratorios, al ahorrarse varios meses, es dinero que se está ahorrando. La verdad en ocasiones es bastante considerable, sobre todo en obras que llevan más de 1 o 2 años el tiempo de construcción. Asimismo, que al reducir el tiempo de construcción, el inmueble puede entrar a operación antes, por lo tanto, se puede empezar a generar dinero antes, puede recuperar la inversión. Un centro comercial, obviamente, se puede abrir en un tiempo anterior, unos departamentos se pueden vender antes y se puede recuperar el tiempo. Entonces, esos meses de ahorro, la verdad, en ocasiones son cantidades importantes. La verdad. Y también es una parte como herramienta de venta. Cuando una persona va a comprar y ve, normalmente se va a comprar y dice preventa de estos edificios, y ya sabe uno que se van a tardar varios años en construirlo, pero cuando uno empieza a ver que la estructura metálica en 1 mes ya lleva tantos pisos, no sé, 6 pisos construido, la verdad se sirve como herramienta de venta y la gente se anima más a comprar este tipo de estructuras. Otra parte, la verdad es que como ingenieros estructuristas es utilizar los materiales de la manera más eficiente. ¿A qué me refiero? Sabemos que el hormigón o concreto es muy bueno para la compresión y el acero es bueno para la tensión. Entonces, ¿qué pasa si los trabajamos en conjunto para tomar las fuerzas adecuadas? Por ejemplo, del lado izquierdo estoy colocando una gráfica de una losa normal de estructura metálica, en el cual se utiliza la trave metálica con una lámina que le llamamos losa acero, en la cual se rellena con concreto. Al colocar estos pernos, logramos una unión entre el concreto y el acero, haciendo que esta trave trabaje en sección compuesta con el concreto. Por lo tanto, una trave, si tiene unas propiedades, un momento de inercia, un módulo de sección de 100, al utilizar la sección compuesta con el concreto, se incrementa de 3 a 4 veces la resistencia. Por lo tanto, hacemos que la estructura metálica sea muy eficiente, se bajan los costos al utilizar una losa en sección compuesta. Las columnas, en ocasiones en edificios altos, en el cual el concreto es más rígido que el acero. Por lo tanto, en ocasiones colocamos una estructura mixta en el cual la estructura es toda metálica, pero las columnas las recubrimos de concreto. Aquí se ve la gráfica en la cual ponemos una columna de montaje metálica donde todas las traves metálicas se conectan como una estructura metálica normal y después se recubre la columna, se colocan las varillas y el concreto. Entonces, utilizamos las varillas, el concreto para que nos dé rigidez y compresión,
y el acero en todos los entrepisos, que es una estructura muy ligera. También podemos utilizar, en el caso de una estructura metálica, en ocasiones requerimos y la rellenamos de concreto. Entonces, ¿qué nos da el concreto? Nos da mayor rigidez, mayor resistencia. Entonces, no solamente la estructura metálica por sí sola es adecuada. Si utilizamos los materiales de una manera eficiente, podemos lograr, la verdad, diseños bastante económicos y seguros. Aquí es una pequeña tabla de cuál es una comparativa de una estructura de hormigón con una estructura de acero, en algunos temas, porque también el acero tiene sus detalles, pros y contras, no significa que el acero sea la panacea, ¿no? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, el peso de la estructura. El peso propio de la estructura, si una estructura pesa 100 toneladas, lo que sea, una estructura de acero pesa la mitad, puro peso propio. Ya al incluirle los acabados, las cargas vivas, las fachadas, más o menos estimamos que el peso es del orden de un 30-35% más ligera la estructura metálica, ¿no? Entonces, por peso propio, la verdad es muy bueno. ¿Por qué? Porque al final, como decíamos, fuerza igual a masa por aceleración. Entre menos pesa el edificio, la fuerza sísmica es menor. Las secciones de las columnas, obviamente, en nuestra hormigón son mayores, como hablábamos, de una columna de 1 metro a una estructura metálica va a 50 centímetros, 60. Las vigas las secciones de las vigas o de las traves en cuestión de hormigón son muy peraltadas comparado con la estructura metálica. Las alturas libres, obviamente, tenemos grandes ventajas. El control de calidad, hablamos de las tolerancias, la resistencia de los materiales. Aquí es el tema que de qué dependemos, no solo que llegue el concreto de la resistencia que pedimos, que tenga el revenimiento, que tenga el bombeo, que se coloque de una manera adecuada. En ocasiones lanzan el concreto de más de 3 metros, hay segregación. Si no se hace un correcto curado del concreto, hay agrietamientos, etcétera. Entonces, es muy importante el tema de la resistencia, que la estructura metálica tiene la garantía de que esa resistencia se tiene desde el inicio. Son estas variables que estamos mencionando. El tiempo de construcción, si una estructura en hormigón dura 365 días, un año, más o menos una estructura metálica va del orden del 50 al 60% del tiempo. Es importante. Otro tema fundamental es ahorro en las cimentaciones. Al tener una estructura, como les comenté, más ligera, no solo por cargas verticales, sino por fuerzas sísmicas, normalmente se logran ahorros de un 40 a un 20%, promedio 30% de ahorro en cimentaciones al tener una estructura metálica. ¿Cuál es la desventaja aquí, obviamente, de la estructura de acero? La protección contra fuego. En ocasiones sí se requiere, es un costo extra, dependiendo la solución, porque si utilizan algunos acabados contra fuego no se tiene que colocar, o en ocasiones se tiene que colocar. Entonces, aquí sí hay que tomar en cuenta que en ocasiones el costo de la protección contra fuego impacta en el costo de manera importante. Otra desventaja que tiene es la forma de la inversión, es decir, cuando uno construye en una estructura de hormigón, el dinero va fluyendo conforme va avanzando la obra, ¿no? Entonces, como se va gastando el dinero es bastante gradual. En cambio, la estructura de acero, tenemos que hacer la compra de materiales. Entonces, normalmente es el orden del 40% que se tiene que dar desde un inicio para la compra de materiales, fabricación, etcétera, y después ya ir con respecto al avance de obra. Entonces, aquí es una desventaja en el cuestión de cómo se gasta, ¿no? La inversión. Y obviamente el tiempo de recuperación, ese es importante, la gran ventaja del acero, que al tener tiempos menores de construcción, la inversión se recupera más rápido. ¿Sí? Voy a mencionar algunos de los proyectos con las ventajas que hemos mencionado para que ustedes puedan entenderlos. Entonces, bueno, este aeropuerto, Mariscal Antonio José de Quito, son 8,000 toneladas. La verdad es que fue el primer edificio que la empresa CDM utilizó el programa BIM, que es el programa Tecla, que es lo que habíamos mencionado, que modela todo en 3D, y fue el primero, y a partir de ahí ya todos los proyectos que hace CDM ya se utilizan con la tecnología BIM, este proyecto con 8,000 toneladas, ¿sí? Centro comercial, bueno, está en la ciudad de Quito. La verdad es que el tiempo de construcción en este edificio se ahorró más o menos 35% con respecto a una estructura de hormigón, lo que provocó
que los locales comerciales se entregaran mucho antes y obviamente la plaza empezó a generar dinero mucho antes comparado con una estructura de hormigón. Este centro de investigaciones es una estructura muy especial porque además de que es una estructura atornillada o pernada, tiene aisladores sísmicos, aisladores de base. Entonces, fue una estructura bastante eficiente y son 3.200 toneladas que se montaron exactamente en 8 meses. Fue el tiempo de construcción de este edificio, la verdad fue bastante rápido y el diseño fue bastante eficiente con aisladores de base. Este edificio, esos LOBs, al principio fue elaborado, estaba pensado en hormigón. La verdad, después ya con la propuesta en acero se ahorró tanto el tiempo de construcción, se ahorró como 30% en las cimentaciones y la verdad es que esos volados, si se fijan, la parte curva se resolvió muy sencillo con la estructura metálica, no se presentan vibraciones, la verdad fue una solución muy buena de este edificio de 2.300 toneladas. Este edificio está en Quito, la plataforma de gestión financiera. Ese edificio muy grande. La verdad es que se dividió en 5 contratistas. Obviamente eran 15.000 toneladas. Obviamente la parte que trabajó CEDEMI, pues se hizo, las conexiones fueron apernadas y se logró reducir a la mitad del personal que estaba en la obra y los tiempos fueron mucho más rápido que las otras empresas. Lo que hizo que las 3.200 toneladas se fabricaron, se construyeron muy rápido y todavía dio tiempo para fabricarle otras 1.000 toneladas a otro contratista. La verdad es que fue un éxito este proyecto por la velocidad de construcción. ¿Sí? Este proyecto, estas naves, pues bueno, la ventaja fue que desde un inicio se pudo colaborar con el proyecto arquitectónico, lo que se logró que la posición de las columnas y traves fueran muy eficientes, se lograron ahorros importantes en tiempo, fabricación, cimentaciones, etcétera. Igual este proyecto, esta expansión de la planta, estas han sido varias ampliaciones, han sido 3 ampliaciones y se participó desde la arquitectura, entonces se lograron unas densidades bastante bajas y un costo por metro cuadrado muy competitivo. Este proyecto está en México, es unas torres altas, es una estructura híbrida. ¿Por qué híbrida? Porque las columnas están metálicas recubiertas de concreto. La gran ventaja de esto es que la estructura metálica en las esquinas, bueno, aquí se ve la foto, son volados como de 12 metros. Son volados en las esquinas, no hay columna y se lograron volados con una estructura metálica. La verdad se comporta de una manera extraordinaria. La torre de abajo es una estructura de 36 niveles en México, en Monterrey. Es una estructura igual que utilizamos en la parte inferior, que es donde teníamos las mayores concentraciones de fuerzas, tanto por viento como por sismo. Se hicieron las columnas recubiertas de concreto, mixtas, y después solamente la estructura metálica. Por lo tanto, la construcción fue bastante rápida. Este edificio de arriba es una Torre Reforma Latino, está en la calle más importante de México, que es Paso de la Reforma. Este edificio tiene 44 niveles y se utilizaron de igual mixto. Aquí la arquitectura, si se fijan, tiene como unas costillas, unas columnas, son columnas de concreto, que son metálicas recubiertas de concreto, que sirvieron tanto para resistir la estructura como del proyecto arquitectónico que así fue concebido. Entonces fue la estructura bastante eficiente. El edificio de abajo es la Villa Panamericana, que se utilizó en México, y es una estructura que aquí se ve a la derecha, son todos estos edificios, se tuvo que montar porque venían los juegos en un tiempo de 6 meses. Entonces la verdad la estructura metálica tuvo en varios frentes, con varias grúas, se logró lograr esta construcción en 6 meses. Tenemos, por ejemplo, este edificio en Acapulco, que es la peor zona sísmica en México, en el cual el coeficiente sísmico está cercano a la gravedad. Ya estamos en punto 86 y en unos casos más de 1. Estas estructuras están diseñadas con amortiguadores sísmicos tipo BRB, Bucking Restraint Braces, que se lograron unos costos bastante bajos. En el caso de este edificio, está en la Ciudad de México. Esta parte, la estructura metálica, sirvió para 2 temas. Uno, para la fachada, que es la concepción arquitectónica, y es la parte sismorresistente, es decir, solamente hay una parte central y toda la fachada, estas armaduras, estos elementos horizontales son los que resisten la parte sísmica. Entonces, eso es como funcionó la estructura metálica.
Este edificio Hidrogo está en Mazatlán, Sinaloa, es un edificio con unas fuerzas sísmicas bastante altas y aquí se resolvió con amortiguadores tipo Taylor, tipo viscosos, de los que lo mencionamos, fue la solución y fue estructura 100% metálica. Y en la Ciudad de México tenemos varios edificios de estas magnitudes en los cuales se han utilizado BRVs. Son torres de 33 a 40 niveles, son varios, pero bueno, quise mostrar nada más algunos, en el cual podrán ver que fue una estructura metálica muy rápida de construir. También es importante mencionar que para estructuras pequeñas, para casas, hemos hecho casas. Esta casa obviamente es una casa residencial muy grande y esta es un poco más pequeña, pero si se fijan, desde el punto de vista arquitectónico, tienen siempre grandes volados. La verdad es que cada vez se vuelven los espacios más abiertos y la mejor solución para resolver todos estos espacios tan grandes es con estructura metálica. Con muros o con hormigón, a veces es muy complicado tener esta visibilidad, esta forma como la arquitectura lo está planteando. Entonces, para este tipo de estructuras, las casas, la estructura metálica funciona. También para casas pequeñas, cuando son muchísimas casas, la verdad es que son casas que son en serie, se construyen muy rápido y es otra solución para sistemas de vivienda de menor tamaño. Entonces, bueno, como conclusión, para terminar, bueno, aquí está la tablita que ya hablamos de las ventajas directas del acero contra el hormigón, ya las vimos algunos, pero adicionalmente, si nosotros como ingenieros buscamos otras alternativas, cómo usar nuevas tecnologías, ¿a qué me refiero? Las fibras para las losas. En ocasiones, en vez de utilizar en la losa acero la malla electrosoldada o varillas de refuerzo, utilizamos las fibras que son metálicas o plásticas. Con eso nos evitamos el problema que el acero en ocasiones siempre el acero lo dejan arriba, no lo dejan en posición y se agrietan las losas. La verdad es que con estas fibras funcionan bastante bien en algunos casos y las podemos utilizar. También utilizamos muros y fachadas ligeros. Hay productos, por ejemplo, hay uno que se llama Aircrete, que son estructuras, muros o fachadas de concreto, pero son ligeros, que tienen algunas burbujas adentro, que son extremadamente ligeros, pero lo bueno es que son acústicos, aisladores de temperatura, y la verdad ayudan mucho al tener menos peso. Obviamente es más eficiente la estructura. Existen ya varillas para el hormigón o para el caso de columnas de alta resistencia que se pueden utilizar, que ya el costo ya no es tan alto, es similar al de un acero normal. Tenemos hormigones ligeros. En ocasiones, el edificio, por ejemplo, de Acapulco, le pusimos hormigones ligeros en la torre de peso volumétrico en vez de 2.400 a 1.600 kilos por metro cúbico, lo que bajó bastante la carga muerta e hizo que la estructura fuera más eficiente. Obviamente, el utilizar en ocasiones esta disipación de energía, amortiguadores sísmicos, buckling restraint braces, aisladores de base, todos estos elementos ayudan a disipar energía y que esa energía no se la pase la estructura, lo que hace que la estructura se vuelve más eficiente. También es usar, como les comenté, la estructura metálica y del hormigón de manera eficiente, es decir, el concreto para compresión, el acero para tensión, para obviamente sección compuesta en losas, sección compuesta en columnas, y obviamente es muy importante la coordinación, o sea, coordinar que el acero de refuerzo de las varillas no choque con la estructura metálica. Es muy importante dibujar esos planos, que la secuencia, es decir, que la estructura metálica vaya montándose, que se vaya construyendo y atrás venga el hormigón vaciando sin detener el avance. Esto hace que la estructura metálica se construya muy rápido y abajo se vayan colando columnas y losa, columna y losa, y se vuelve un sistema muy eficiente y en corto tiempo. Entonces, al utilizar todas estas opciones, todas estas ventajas, pues vamos a poder lograr una estructura eficiente, es decir, económica, segura y resiliente, que es lo que está de moda actualmente. Estructuras resilientes que después de un sismo estén listas para volverse a utilizar, ¿no? Y que sea obviamente muy económica. Entonces, de esto trató la plática, espero les haya servido. Muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen cualquier duda, pregunta, por favor, no duden en contactarnos. Aquí están los datos de CDMI y su servidor, que con gusto les podemos ayudar en sus dudas, en algunos proyectos, darles ideas, y ojalá podamos ser útiles en sus nuevos proyectos y que piensen. Lo que queremos es que abran la mente a nuevos sistemas. Las tecnologías están avanzando en cálculo estructural, materiales, y la verdad es que hay que ir cambiando nuestros diseños para el futuro y tener estructuras más eficientes, seguras, resilientes, etcétera. Pues muchísimas gracias
Soy José César Méndez. Espero les haya servido. Gracias.